Shalom, reciban todos un cordial saludo. Soy Luis Hashem y estoy ante ustedes hoy para darles un mensaje de alerta en vista de que existe una amenaza latente que tiene potencialidad para causar un grave daño a muchas personas en diferentes partes del mundo. Como ustedes bien saben, nos han estado bombardeando últimamente con una cantidad impresionante de noticias falsas y la poca información parcialmente verdadera está siendo expuesta a través de los medios con el objeto de desviar la atención de las personas hacia problemas menores, mientras que detrás del telón se lleva a cabo una agenda secreta. Quienes están a cargo de todo esto han sabido aprovechar muy bien todo lo que se ha promovido a raíz de esta última coyuntura global con el fin de poder ultimar los detalles de sus planes para arremeter contra la humanidad sin mayores obstáculos, lo cual se proponen hacer en el corto y en el mediano plazo. Es necesario aclarar que gran parte de los acontecimientos desafortunados que ocurren en la Tierra son propiciados por una élite compuesta por un selecto grupo de personas que cuenta con los mecanismos y con la facilidad para poder eh, provocar toda suerte de eventos fatídicos tales como guerras, crisis económicas, crímenes, todo tipo de asesinatos tanto rituales como no rituales y otra suerte de problemas de orden social, económico y en todas las áreas. Esto es así debido a un conocimiento completo que estas personas tienen acerca de los tiempos y al hecho de que desde tiempos muy remotos se han esmerado por ocultar toda esa información y ese conocimiento del resto de la humanidad, lo cual los sitúa a ellos en una posición ventajosa al momento de proyectar todo este tipo de eventos nefastos. Y esto es muy importante entenderlo para poder darnos cuenta qué es lo que realmente sucede tras bambalinas y qué es lo que los medios de comunicación nunca nos van a mostrar con el enfoque correcto. De facto, esto pareciera que fuese inminente y que estos grupos se salieran siempre con la suya, y esto se debe a una razón muy simple, y es el hecho de que ellos han logrado sacarnos de cobertura de una forma muy astuta. Esto voy a intentar explicarlo de la manera más concisa posible. Cuando el Creador hizo los cielos y la tierra, Él estableció unos periodos o ciclos perfectos y estableció también unos parámetros de medida exactos para todo. Tal es así que nosotros podemos observar cómo las luminarias y los cuerpos celestes en general efectúan unos desplazamientos en unos periodos específicos conforme al mandato que les ha sido entregado por ese ordenador universal, lo cual permite demarcar los tiempos y las estaciones no solamente para lo que existe allá arriba en los cielos, sino también para todo lo que acontece aquí abajo en el Olam, es decir, en la tierra donde nosotros estamos. Todo, absolutamente todo, en la creación responde no solamente a principios de orden físico y biológico, sino también a otros de orden metafísico, energético y espiritual, y por supuesto también a los designios y a las señales de estas potencias celestiales. Ahora bien, a nosotros los seres humanos también nos fue entregado un manual de instrucciones
que nos indica claramente la manera en la cual debemos proceder correctamente con respecto a los tiempos y con relación a todo el sistema de la creación. Y esto es así porque en épocas antediluvianas el Todopoderoso le entregó al profeta Enoch por intermedio del ángel Uriel un calendario celestial, Kadosh y perfecto, que se componía inicialmente de 360 días, más 4 días añadidos que servían y sirven todavía para separar y o dividir las estaciones cada 3 meses durante el año, para que de esta forma al final del mismo se tuviera un conteo exacto y constante de 364 días. Todo este conocimiento ancestral y celestial fue heredado de generación en generación y logró atravesar el diluvio y en efecto fue guardado este calendario por todos los patriarcas tanto antediluvianos como postdiluvianos, y aquí me estoy refiriendo pues a los ancestros de nosotros los hebreos desde Sem, pasando pues por todos los patriarcas más famosos como Abraham, Yitzhak, Jacob. Y en el momento en el que Moisés recibe la Torá en el monte Sinaí, el Eterno no solamente le ratifica este calendario que ya había entregado con antelación al profeta Enoch, sino que le indica de manera muy especial unos periodos determinados en los cuales tanto él como el pueblo deben celebrar unas moedim, es decir, unas fiestas solemnes durante el año que tienen como propósito principal facilitar el encuentro entre el pueblo escogido y el abacado. Este encuentro también proporcionaba como tal una cobertura completa que les brindaba protección no solamente contra cualquier tipo de eventualidad de orden espiritual, sino principalmente servía como un escudo o una defensa contra los ataques y las amenazas de pueblos enemigos que acechaban alrededor de las tierras donde Israel se encontraba. Este calendario, estas Moedim, junto con los días de reposo, es decir, con los Shabbat, que el Eterno entregó, servían para que el pueblo pudiera habitar en completa seguridad la tierra que les había sido dada. Y esto fue observado de manera obediente por el pueblo de Israel durante mucho tiempo. De esto nos habla bastante todo el Tanaj, que es el compendio que contiene tanto la Torá como las revelaciones de los profetas y los escritos, y todas estas experiencias que el pueblo de Israel vivió desde su salida de Egipto, pasando por el peregrinaje en el desierto hasta llegar a la tierra prometida, nos indica que cuando el pueblo cumplía obedientemente con todas estas ordenanzas, estos mitzvot o mandamientos que fueron entregados por el Eterno para ser cumplidos por estatuto perpetuo, ellos podían entrar en esa cobertura y de esa forma ser protegidos, y además de eso recibir otra serie de bendiciones que garantizaban su bienestar en virtud de esa alianza. No obstante, cuando ellos tomaban la decisión de desobedecer o de faltar a estos principios, eran consecuentemente entregados en manos de sus enemigos y resultaban siendo socavados y subyugados por otros pueblos. Esto es muy importante porque no solamente nos muestra algo que ocurrió en efecto en un tiempo pasado y es posible constatarlo en innumerables textos de historia antigua, en registros arqueológicos y en otro tipo de investigaciones realizadas por diversas organizaciones en diferentes periodos de la historia. Eh, Esto pues nos permite entender una clave
fundamental que nos ilustra de una forma relativamente clara qué es lo que todavía continúa sucediendo con la descendencia de Abraham y también con otros pueblos que han quedado a la deriva por causa de su desobediencia. Desgraciadamente hubo un momento puntual en la historia en el que ese calendario original se extravió y por lo tanto el pueblo ya no pudo continuar guardando las Moedim en las fechas establecidas por el Eterno, y de igual forma tampoco pudo seguir guardando algunos preceptos que estaban en los textos sagrados. E inmediatamente una mano oscura, a través de un cuerpo selecto de rabinos y maestros corruptos, decidió echar los cimientos de un nuevo orden. Y para lograr este cometido, una de las armas más prominentes era propiamente la creación de un nuevo calendario con unos principios de legitimidad completamente diferentes a los que el Eterno había instituido inicialmente, cuyo signo o factor de orientación iban a ser a partir de ese momento las lunas nuevas. Este calendario fue diseñado con asesoría de unos magos oscuros expertos en ciencias ocultas y astrología, y fue diseñado de manera estratégica para cumplir con varios objetivos, entre esos eh, poder favorecer todos los rituales de estas élites que tenían una fuerte carga de tradiciones babilónicas y cananitas, de manera tal que pudieran adorar a sus deidades paganas en la forma en la que éstas les indicaban hacerlo, y por otra parte también generar una confusión completa para que el pueblo escogido, es decir, la descendencia de Abraham por vía de Israel, no pudiera encontrarse con su eloje y por lo tanto quedase por fuera de cobertura. De igual manera también pues esto se ejecutó para subyugar a toda la humanidad de plano, y fue logrado con bastante éxito. Se estableció pues un cómputo completamente diferente de los tiempos y logró extraviarse la Emet con relación a todos los designios y la interpretación correcta de las señales y los tiempos. Paralelamente, pues el Imperio Romano también venía experimentando con otros calendarios que luego de algunas intervenciones en un punto específico de la historia se consolida lo que hoy en día conocemos como el calendario gregoriano. Y estos dos calendarios, es decir, el judeo-babilónico y el gregoriano, entran a confluir en un punto de la historia prácticamente de forma complementaria con este objetivo de confundir a la humanidad e impedir que las fiestas sagradas puedan ser cumplidas en los periodos exactos que fueron entregados, y que de esa manera pues no pudiéramos tener la protección que el Eterno nos había proveído. Por otro lado, es verdaderamente impresionante eh, saber que todos estos acontecimientos y este infortunio ya había sido anunciado por el Eterno a sus profetas, especialmente al profeta Enoch y a otros patriarcas que vinieron con posterioridad. Y esto lo podemos nosotros corroborar cuando vamos al libro de los jubileos y, y también al libro de Enoch, ambos libros de revelación divina, es decir, inspirados por el Ruach del Eterno, que fueron sacados o extraídos a propósito del canon bíblico para que justamente nosotros no pudiéramos entender la emet, es decir, la verdad en torno a todas estas cosas.
y a toda esta conspiración que se viene gestando desde siglos y milenios atrás. Esto no es un concepto nuevo. De hecho, el espíritu de toda esta maquinación pues viene operando desde mucho tiempo atrás y solamente está esperando el momento exacto en el que pueda ser materializado y consolidado en un punto ya no muy lejano en el futuro. Esto pues es clave porque el Eterno pues ya había anunciado que llegaría un momento en la historia en el que su pueblo no iba a guardar las Moedim correctamente y que se equivocarían al momento de computar los tiempos y que a causa de eso ellos se desviarían en cometiendo todo tipo de injusticia. Y todo esto por causa de las lunas nuevas, es decir, fueron profecías exactas las que nosotros podemos encontrar ahí y que efectivamente pues fue lo que terminó sucediendo algunos siglos después. Pero no todo es tan malo realmente, porque así como se profetizó este eh, suceso desafortunado, también el Eterno anunció que en la última etapa del fin de la era, justo antes del retorno del Mashiach, la verdad iba a volver a salir a la luz y que los entendidos, perdón, lo entenderíamos todo. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en este tiempo. Hace algunos años atrás, un equipo de investigadores y de expertos descubrieron los manuscritos del Mar Muerto, una investigación también más conocida como Qumran. Y dentro de esos hallazgos se pudo determinar que hay unos textos que están estrechamente relacionados con ese calendario Kadosh que guardaron también los sacerdotes legítimos del templo de Jerusalén. Y esto es importante porque en efecto se ha podido comprobar que tiene muchísima similitud y casi podría estarse hablando de ese mismo calendario que estos sacerdotes a causa de la persecución llevaron consigo para evitar que estas élites y los pueblos paganos que tomaron control de las tierras y que tergiversaron los textos sagrados no pudieran destruir por completo esta información. Y aquí es donde todo comienza a cobrar un mayor sentido y donde las cosas comienzan a calzar de una forma más clara. Yo he tomado una referencia de este calendario de una fuente que es la comunidad israelita de Yahshua Shiloh, quienes han preparado una publicación con una referencia de este calendario que ellos pudieron no solamente investigar, sino también recibir algunas revelaciones al respecto, que fueron cotejadas también con otras revelaciones que recibieron personas en diferentes lugares del mundo ese mismo año. Y de manera impresionante, pues cuando cotejaron todos esos datos, resultó coincidir muy bien con todos los parámetros y los lineamientos que fueron ordenados en el calendario y en ese manual de instrucciones que el profeta Enoch recibió. A continuación voy a mostrarles esta referencia de calendario y aquí esto es verdaderamente crucial para poder entender el por qué usted se encuentra en una condición de vulnerabilidad, de por qué está desprotegido ante las maquinaciones de esta élite mundial y qué debe hacer o qué puede hacer usted para hallar esa protección ante los acontecimientos que están por venir. Aquí en esta referencia, como ustedes pueden ver en este momento,
El día 6 de septiembre, es decir, hoy, equivale, bueno, aquí está superpuesto el calendario original al calendario gregoriano del año 2020, o mejor, están entrecruzados para poder establecer con mayor claridad en qué fecha realmente nos encontramos. Entonces aquí en el día primero del mes séptimo hay una, una de estas moedim, una de estas fiestas solemnes que es el Yom Teruah, que significa fiesta de trompetas o fiesta de aclamación. De esta fiesta pues tenemos varias referencias a lo largo del Tanaj, en especial una muy importante que se encuentra en el capítulo 10 del Sefer de Deuteronomio, donde Moisés recibe la instrucción del Elohe de Israel de construir o fabricar dos trompetas de plata que tendrían o que servirían más bien para convocar al pueblo justo antes de el día del juicio, y también cuando fuera necesario alertar sobre alguna amenaza externa. Y es, es clave comprender que esta fiesta pues tiene un significado muy especial, y es justamente poner en preaviso al pueblo acerca de que el día establecido para dictaminar juicio se acerca dentro de unos pocos días. Y aquí podemos ver también como 9 días después, es decir, en el día 10º de este mes séptimo, tenemos la Moedim del Yom Kippur, que en español se podría traducir como Día de la Expiación, en el cual justamente pues la corte celestial y los ejércitos de los Shamaim están dispuestos a efectuar pues todo lo que se dictamine en, en ese día, ya sea con respecto a juicio y condenación o a perdón de transgresiones y ratificación de la cobertura. Todo esto cobra un valor importantísimo en estos tiempos, porque las élites conocen muy bien esto y saben que a causa de la ignorancia y de la desobediencia que el pueblo ha tenido a lo largo de las generaciones, al no guardar este calendario Kadosh, pues los saca de cobertura y les abre la puerta a estos grupos para poder propiciar todas las atrocidades que ellos suelen hacer año tras año. Eh, Hay un dato también muy curioso, y es que para esta oportunidad, para este año 2020, si nosotros efectuamos un conteo desde las fechas exactas de estas fiestas a las que yo estoy haciendo referencia y las cotejamos con los días de fiesta del calendario judeo-babilónico que algunas facciones de esta élite actual observan, encontramos que hay exactamente 13 días de diferencia. Y pues esto es muy importante porque este número siempre ha estado asociado no solamente a la muerte, sino a muchos eventos de desgracia. Ha sido adjudicado también a dioses de la guerra y de la destrucción, y también está muy vinculado a todo el ámbito de la Wicca y de los círculos de brujos y brujas, especialmente en tierras anglosajonas. De igual forma, también tiene mucho que ver con los 13 linajes Illuminati que gobiernan el mundo desde las sombras. Esto es un tema que ya varios autores y teóricos de la conspiración han intentado explicar con algunos aciertos y también con muchísimos errores. Pero más allá de eso, este código
Este número pues está, o mejor, encuentra su significado en un concepto que es bíblico y que podemos encontrar específicamente en el Sefer de Apocalipsis, cuando el Ruach del Mashiach le revela a Juan lo que está por venir en los últimos tiempos. Y más concretamente en el mensaje que el Ruach le da a los ángeles de las 7 asambleas del Eterno aquí en la tierra, cuando le dice claramente que existe un clan o un grupo de personas que aseguran ser judíos y no lo son, sino que mienten, y los cataloga de manera categórica como sinagoga de Hasatán. Se trata ciertamente de un linaje impostor, es decir, de una decimotercera tribu que es ajena a las 12 tribus auténticas de Israel que componen el pueblo escogido por el Eterno y que usurpa una posición que no le corresponde. Este 13 acá es la marca de esa estirpe. Es crucial también poder comprender que todos estos grupos que están vinculados a estas sectas de alto nivel, de alto poder, entienden y reconocen que existe un soberano y que por lo tanto ellos tienen que esperar a que las fiestas del Todopoderoso pasen y tienen que esperar a la desobediencia del pueblo para poder lanzar su arremetida. Aquí, por ejemplo, también podemos observar cómo algunos días después de ese día del Yom Kippur, que es el día de la expiación, en nosotros vemos que algunos días después viene la fiesta de Sukkot, que es una fiesta que tiene también pues un simbolismo muy especial porque representa el encuentro con el Mashiach cuando él retorne en gloria para reinar aquí en el Olam. Y es muy neurálgico esto porque esta élite, en especial esta estirpe, convierte todos estos días de fiesta que estaban instituidos para ser guardados en plena alegría y que el pueblo pudiera gozarse de su encuentro con el Eterno. Ellos lo convierten en todo un festival de caos, de desgracia, derramamiento de sangre y todo tipo de asesinato ritual. Todo esto es muy importante en términos litúrgicos para estas sectas de alto poder. Y lo fundamental aquí es poder entender que ellos tienen la posibilidad de detonar todas estas desgracias únicamente en virtud de la desobediencia y de la ignorancia del pueblo con respecto al guardar estas moedim. Y no se trata de algo, de un tema antiguo testamentario, como muchas personas suelen juzgarlo, porque en efecto esto fue guardado por Yahshua Hamashiach, es decir, por el Salvador que el Eterno envió. Él de facto logra cumplir con su obra salvadora perfecta y logra completarla única y exclusivamente en virtud de que él fue un varón justo y cumplió con todas las ordenanzas y los mitzvot, los mandamientos que fueron ordenados por el Eterno para ser cumplidos por estatuto perpetuo por todas las generaciones. Si él no hubiera cumplido con esto, ese sacrificio, esa muerte y esa resurrección no hubieran sido válidos para poder salvar a la humanidad, en especial a las ovejas perdidas de Israel. Y también es acertado afirmar que el mismo Mashiach en repetidos pasajes de la Besorá, es decir, del Evangelio y de los Evangelios y de las buenas nuevas, él reitera con un énfasis absoluto que él de ningún modo vino a derogar la ley o a cambiarla,
y que por lo tanto ni una tilde ni una jota de la Torá bendita de su padre iba a ser cambiada hasta que el cielo y la tierra pasaran. Él guardó todo esto a la perfección y enseñó también a, a guardar todos estos mandamientos. Tal es así que una vez que él resucita, vence la muerte y es ascendido a los Shamaim para sentarse a la diestra de la majestad, sus talmidim, es decir, sus apóstoles y sus discípulos, continúan guardando todas estas moedim y todos los preceptos y estatutos que están consignados en la Torá desde un principio. Y esto es importante entenderlo. Hay unos días específicos en los que se deben guardar algunas ordenanzas y esto es clave para poder garantizar nuestra cobertura. Ahora bien, yendo en concreto, ¿qué se requiere para poder encontrar esta protección y para poder detener lo que está por venir y lo que humanamente nosotros en nuestra limitación no podemos evitar, y tampoco los gobiernos que en realidad nunca han hecho nada y no van a hacer absolutamente nada para proteger a la humanidad? A menos de que ocurra una intervención supranatural, lo que esta sinagoga maligna ha programado para que acontezca en las próximas semanas, pues va a terminar sucediendo. Y lo que hay que hacer es concretamente una teshuvah, que es lo que los hebreos concebimos como arrepentimiento verdadero, es decir, eh, aprovechar los días que hay desde hoy, es decir, desde la fiesta del Yom Teruah hasta el Yom Kippur, para hacer una introspección y poder identificar cuáles han sido nuestras transgresiones y nuestras faltas, y de esa manera en el día señalado, es decir, en el Yom Kippur, poder dirigirnos al Eterno y poder pedir perdón por todas estas transgresiones, fallas y pecados, y de esa manera hallar perdón por medio del sacrificio del Mashiach. Ese día nosotros debemos dirigirnos a Yah, es decir, al Padre, en el nombre de Yahshua, para poder efectuar justamente esta expiación. Ya el Mashiach hizo el 50% de la tarea y puede obrar como sumo sacerdote para poder expiar todas estas transgresiones y para poder limpiarnos y de esa manera ser absueltos de la condenación y poder hallar esta protección que todos necesitamos, en especial las personas que están en este momento en zonas de alto riesgo, y esto ya lo voy a explicar más adelante. Lo primero que hay que hacer es primero poner las cosas en orden con respecto al prójimo, ya que el Eterno nos dice en varias oportunidades que Él no acepta absolutamente nada hasta que nosotros no arreglemos los problemas que tenemos con el prójimo, con las demás personas. Entonces, les sugiero que aproveche todos estos días que hay entre Yom Teruah y Yom Kippur para pedir perdón a las personas que usted ha dañado y para perdonar a usted también internamente cualquier afectación que haya recibido por parte de otra persona o de otras personas. Y en el día del Yom Kippur observe y cumpla esa fiesta con el nivel de solemnidad requerido, es decir, niéguese usted mismo y intente hacer, si es posible, un ayuno para poder establecer ese contacto de una forma más sublime. Intente evitar el contacto con cualquier aparato tecnológico, no permita que los poderes de las tinieblas y esta élite roben la energía especial que hay en ese día. Y haga exactamente esto con un arrepentimiento sincero.
Debo hacer una aclaración y es que la referencia sobre la fiesta del Yom Teruah no está en el Sefer de Deuteronomio, sino en el capítulo 10 de Números. Vale la pena que puedan estudiar a fondo ese pasaje. Por otra parte, la respuesta al por qué estoy haciendo esto la pueden encontrar en el capítulo 33 del libro de Ezequiel, que habla de la siguiente forma y dice: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Nosotros hemos venido recibiendo últimamente una serie de revelaciones acerca de algunos eventos que están próximos a suceder, y hemos visto que se avecina una impresionante crisis económica que tiene mucha capacidad para generar una hambruna brutal en diferentes lugares. Y personalmente también he logrado percibir que de alguna u otra forma, no sé bien a ciencia cierta de qué se trate, pero es como si el territorio de Colombia y Venezuela eh, estuvieran siendo preparados como epicentro para generar algún tipo de conflicto. De la misma forma, vemos que hay unos acontecimientos pues muy terribles que están por suceder en diferentes partes de Estados Unidos, pero también en otros lugares estratégicos del mundo, donde esta sinagoga de Hasatán ya ha enviado sus delegados para supervisar la activación de todos estos ataques que ellos planean lanzar dentro de un tiempo relativamente corto. Ante todas estas consideraciones, hay que dejar muy en claro que los verdaderos hebreos, es decir, la verdadera descendencia de Israel, nos encontramos todavía dispersos entre las naciones, esperando el momento de la reunificación. Hasta el momento, solo un pequeño remanente de dos casas, que son Judá y Benjamín, han regresado, y la mayor parte de estas personas permanecen inconversas al no aceptar al Mashiach como Salvador. Y esto nos indica que hay muchos hermanos en diferentes lugares de la tierra que no solamente no conocen a plenitud estos temas que yo estoy explicando a través de este mensaje, sino que también pues pueden encontrarse en estas zonas de alto riesgo. Y como lo mencionaba, leyendo el pasaje de Ezequiel, pues no me gustaría que ninguno de ustedes, y pues en definitiva ninguna persona, tuviera que padecer o pagar las consecuencias de todas estas cosas. Y por supuesto tampoco quiero que el Abba Kadosh
demande de mí la vida o la integridad de alguna persona. Por lo tanto, siento y razono la urgencia y la necesidad de comunicar esto y de solicitar también de manera muy especial que puedan extender este mensaje o esta comunicación a la mayor cantidad de personas posible. Ciertamente, podemos asegurarles que el enemigo ya ha entrado, tiene pues bastante tiempo de ventaja ya, y hay un agravante en esta ocasión, y es el hecho de que el día de ayer específicamente fue día de equinoccio, y este es un periodo de extrema importancia para este culto secreto, toda vez que los individuos que están en la cúspide de esta organización transnacional utilizan mucho la energía que fluctúa en esos periodos, no solamente para engendrar, sino también para invocar fuerzas y entidades de otros planos que ya se han revelado con antelación al orden divino. Entonces, con toda seguridad, pueden ustedes darse por enterados que ya pues hay un influjo de estas fuerzas, y reitero también que las huestes que dirigen esto desde otros planos no están improvisando, ellos saben perfectamente lo que están haciendo, y ya todo está ubicado esperando el tiempo de la ejecución. Por lo tanto, pues es menester y se trata de algo urgente poder llevar a cabo, digamos que este retorno a la senda antigua en busca de esta protección espiritual. Esto en realidad, más allá de todo lo que he explicado, es una prueba a nuestra emunaj, a nuestra fe, tal como pues nuestros antepasados lo hicieron en muchas oportunidades, y eh, nosotros entendemos que el Lava Kadosh no cambia, él es uno ayer, hoy y por los siglos, de manera que es importante poder comprender todas estas consideraciones e intentar guardar todas las ordenanzas que él nos entregó, para que de esa manera podamos tener derecho a su cobertura. Importante poder arrepentirse y pedir perdón, incluso de cosas que para nosotros, que hemos crecido en culturas paganas, eh, podemos considerar buenas, pero que ante los ojos del Todopoderoso están mal. De hecho, este ha sido también uno de los éxitos de esta élite mundial, y es justamente el haber logrado, a través de todos sus dispositivos culturales y mediáticos, el confundir o distorsionar la verdadera definición de los conceptos, para que de esa manera la población eh, eh, llamara o llamase a lo bueno malo y a lo malo bueno. En ese sentido y en ese orden de ideas, pueden haber cosas que para nosotros no estén mal, pero que ante los ojos de nuestro loje sí lo están, y por lo tanto habría que retractarse y efectuar un cambio con respecto a todas esas situaciones. Cuando afirmo que el Mashiach ya hizo el 50% de la tarea, no estoy diciendo en ningún momento que su obra haya sido incompleta, para nada. Simplemente para que toda esa misión perfecta que él llevó a cabo pueda tener el efecto deseado sobre nosotros, somos nosotros en nuestro libre albedrío los que decidimos
eh, completar ese otro 50%, no solamente al aceptarlo como Salvador y como Adón, sino también ratificándolo con nuestra obediencia. Y esto quiero que quede muy claro para que no se preste para malas interpretaciones. Por supuesto, nada de esto puede hacerse bajo los lineamientos que los sistemas religiosos corruptos han enseñado a lo largo de las generaciones, ni tampoco se trata de que cada quien eh, realice esto como bien le parezca, porque no sería sincero y por lo tanto no podría surtir la efectividad necesaria. Trata ciertamente de que nos podamos ajustar a los principios señalados tanto en el Tanaj como en toda la Kitbe HaKodesh. Entiendo que hay una realidad, sobre todo en torno a las falsas doctrinas que han inundado pues todos los sistemas religiosos, incluso las múltiples denominaciones del cristianismo, y que pues esto ha sido objeto de confusión para mucha gente. Por lo tanto, yo recomiendo que intenten acercarse a una versión bíblica, por decirlo así, que guarde estrecha fidelidad con los originales hebreos y que puedan buscar también de pronto una ayuda apta y docta en el tema para que pueda orientarlos de la forma correcta, y por supuesto que nada de esto se convierta en una piedra de tropiezo para las personas, porque realmente el objetivo es todo lo contrario. Quiero también aclarar una eventual duda que puede surgir en muchas personas y que radica en la incertidumbre sobre si las personas que no tienen una herencia genética israelita también podrían ser, eh, digamos que, tenidos en cuenta bajo la cobertura del eloge de Israel. Y ante esto la respuesta es categóricamente afirmativa, porque las escrituras sagradas eh, permiten entender que incluso los gentiles, es decir, las personas pues que no provienen o que no tienen que no vienen de una ascendencia de este pueblo, también pueden ser injertados en el olivo, siempre y cuando ellos de manera voluntaria tomen la decisión de acogerse a los principios y a las bases de la emuná hebrea. Y en ese sentido, pues es posible asegurar que ese plan perfecto del elogio de Israel también tiene como propósito alcanzar y ser extendido a las naciones. Y ya para finalizar, necesitamos hacer algunas aclaraciones. La primera de ellas tiene que ver con la observancia de estas fechas solemnes, y es la siguiente específicamente: los días que ustedes ven resaltados en el calendario en color, así como todos los días hebreos, comienzan a contarse desde el ocaso del día anterior y finalizan a su vez en el ocaso del día que está resaltado aquí en esta referencia del calendario. Esa es la manera correcta de guardar todas estas fechas y de concebir los tiempos a la forma hebrea. Por otra parte, si bien es cierto, este calendario, esta referencia cumple, digamos que con todos los requisitos, y ha podido ser comprobado también de acuerdo a las señales y manifestaciones de las estaciones, especialmente en la tierra de Israel, el año en el que el calendario indica que estamos no es el correcto. No voy a explayarme mucho acerca de este aspecto en esta ocasión,
Sin embargo, sí puedo decirles que existe un cierto grado de probabilidad de que nos encontremos en un año sexto antes del año sabático, lo cual incrementa exponencialmente la operatividad de este culto de la élite, toda vez que ellos entienden que no pueden excederse en sus operaciones durante el año sabático porque no resulta conveniente por algunas razones de tipo teológico. Y también nos podría estar indicando esto, que nos encontramos a portas de que sea desatado el sexto sello que está profetizado en el Sefer de Apocalipsis. Por lo cual estoy seguro de que nos encontramos entrando ya en la etapa más crítica del jubileo final antes de que el Mashiach Yahshua retorne, y por ende estoy seguro de que a partir de este momento y durante los próximos años vamos a presenciar una serie de acontecimientos descomunales y sin precedente alguno hasta el momento. Y también vamos a ver con nuestros propios ojos cómo las potencias celestiales van a ser conmovidas, dando cumplimiento a las profecías anunciadas pues con muchos siglos de antelación. Esto nos evidencia también que ya no es un tiempo para estar durmiendo y que debemos tomar conciencia al respecto, porque lo que ha de venir sobre el mundo en estos próximos años pues es realmente muy fuerte.